Mira, el tema de la corrupción es un tema que va sumado a la simulación y a la impunidad, ¿no? México tiene un círculo vicioso entre simulación, impunidad y corrupción. Y para romperlo no está sencillo, porque por un lado solamente alcanzamos a ver, ¿no? O lo que sale en las redes sociales son los grandes casos y escándalos de corrupción, sobre todo pues lo que hemos visto en los últimos meses son escándalos sobre los gobernadores, ¿no? Sin embargo, la corrupción se gesta por un problema en las instituciones en donde los procesos no están hechos para evitar que la gente se corrompa, ¿no? Sino para fomentar. Muchas veces, queriendo abatir la corrupción, se han hecho procesos tan complicados hacia adentro de las instituciones que en lugar de abatirla, la promocionan, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues estamos los ciudadanos, que al final del día también participamos de una forma o de otra en muchos actos de corrupción, ¿no? Empezando por actos de faltas administrativas y después seguidos por actos de corrupción, porque no todos son delitos, sino todos son actos de corrupción, pero de alguna manera vamos participando muchas veces sin darnos cuenta o porque las mismas instituciones no nos dejan otra opción, ¿no? Por ejemplo, en el momento de querer ir a hacer un trámite, ¿no? Que no lo puedes hacer si no le das un moche, ¿no? O muchas veces al revés, el policía ni siquiera te está pidiendo nada y tú lo estás obligando a aceptar, ¿no? Entonces es un acto de las dos partes y la corrupción es mucho más compleja de lo que ahorita nos estamos imaginando. Si tú ves a un policía, la gente le exige desde dígame dónde está esta dirección, ¿no? Hasta ayúdeme a atravesar la calle. Cuando hay, por ejemplo, un accidente, queremos que también trabajen como paramédicos, ¿no? Queremos que lleven a los delincuentes a prisión. Entonces, tenemos que definir bien cuáles son las funciones de los policías, qué les estamos pidiendo. Y por el otro lado, acercarnos a muchos de estos policías que es gente honesta y volver a hacer círculos de confianza. En Causa en Común, por ejemplo, lo que hemos hecho en el tema de secuestro es que tenemos grupos de policías federales que nos apoyan con las víctimas de secuestro. Tenemos una relación muy cercana con ellos que al mismo tiempo que les estamos mandando a las víctimas, estamos vigilando que atiendan bien a las víctimas y los reconocemos cuando lo hacen y cuando lo hacen bien. Entonces esta parte de reconocer a la policía al mismo tiempo que exigirle es lo que nos ha venido a permitir avanzar en ese tema. Los ciudadanos tenemos un vínculo que está roto entre los ciudadanos y la policía. Por un lado, sí es verdad que hay policías muy deshonestos y que deberían estar en la cárcel, pero por el otro lado también es verdad, y nosotros hemos trabajado con la policía muchos años, que la gran mayoría de ellos son honestos y están haciendo su trabajo. Entonces, el problema sí que tenemos es la falta de profesionalización de los policías, y eso ha hecho que se rompa este vínculo entre los ciudadanos y la autoridad y que en lugar de que te dé confianza estar cerca de un policía, lo que te da es miedo, ¿no? Para poder recuperar la confianza entre ciudadanos y autoridades necesitamos dos cosas. En primer lugar, que realmente el sistema de desarrollo policial funcione, y por el otro lado que los ciudadanos seamos capaces de señalar al policía que es corrupto, al policía que no está haciendo bien su trabajo, pero no decir todos son lo mismo, ¿no? No decir la policía es corrupta, sino decir el policía fulano de tal cometió un acto de corrupción por esto o no está haciendo bien su trabajo por esto. Porque hemos llegado a un nivel en el que a todos los policías decimos todos son corruptos, entonces los que sí hacen bien su trabajo, como ¿por qué lo van a seguir haciendo, no? O sea, si creemos que todos son malos, ¿por qué ellos van a querer dar la vida por nosotros? O sea, no hay una razón, ¿no? Porque nosotros tampoco no lo haríamos. Entonces, sí creo que para poder recuperarla tenemos que poner de nuestra parte los ciudadanos. Tenemos que pensar que la seguridad, el primer eslabón de la seguridad somos los mismos ciudadanos y somos los principales responsables de nuestra seguridad. El segundo eslabón es la policía, ¿no? Entonces, primero hay que pensar cómo cada uno de nosotros nos aprendemos a cuidar en las cosas que son mínimas, ¿no? Y que son de sentido común. Y después, ¿qué le exigimos a la policía y cómo?
En México tenemos muy pocos ciudadanos que están participando en organizaciones sociales, porque hay muy pocas organizaciones sociales, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, que tiene alrededor de 2 millones de organizaciones civiles, México tiene alrededor de 40,000 organizaciones civiles. Entonces, primero tenemos un déficit en la organización formal, porque sí es cierto que los mexicanos somos participativos para ayudar a un familiar, por ejemplo, pero no somos participativos en donar nuestro tiempo a una organización civil. Lo que me parece que debemos de hacer es que desde una política pública se tiene que obligar a que los jóvenes tengan que participar en organizaciones civiles, porque una vez que participas, ya es mucho más fácil que te involucres en los problemas sociales de tu comunidad. Por ejemplo, a nosotros nos vienen a ver muchos jóvenes que se quieren ir a estudiar a Estados Unidos una maestría y que necesitan comprobar que han trabajado en organizaciones civiles para que los acepten en la maestría. Jóvenes que aquí estudian maestrías nunca nos vienen a pedir que quieren trabajar para que los acepten, ¿no? Entonces sí tiene que ser una política pública desde las universidades donde se promueva el que los jóvenes participen más. Los jóvenes participan mucho más, pero no es suficiente porque en las redes sociales pues muchas veces somos anónimos, ¿no? Entonces se participa con menos sentido crítico y de responsabilidad, ¿no? Que cuando das la cara ante algo. Además no es lo mismo, bueno, mandar un Twitter en 30 segundos que donar tu tiempo a una organización civil o trabajar para una organización civil con pago, ¿no? Pero eso hace que te involucres mucho más en los problemas sociales y creo que hay tantos problemas en México que todos podríamos tener interés en trabajar en alguno de ellos. No está funcionando porque desde el diseño el diseño estuvo mal hecho. Simplemente el hecho de que sea un órgano colegiado, ¿no? Y que no tenga un presidente que al final pueda tener un voto de calidad que sea el que tome las decisiones, ha hecho que sea completamente disfuncional. Ese es un tema. El segundo tema es que por alguna razón la comisión interpretó que la ley no le pedía que atendiera a víctimas, ¿no? Sino que solamente canalizara a víctimas. Y entonces esto hace que hace un sinsentido de la comisión. Luego el pago a las víctimas también ha sido un problema como está la ley, entonces sí creo que se tiene que mejorar y que mejorar mucho. Y ya había habido un caso de éxito en este sentido que fue Províctima, que fue la procuraduría que se hizo por decreto el sexenio pasado, la cual funcionaba muy bien, ¿no? Sin embargo, tenía muy pocos recursos y este gobierno decidió aceptar la nueva ley de víctimas con esta comisión y sin embargo no ha funcionado. Entonces sí creo que tenemos que retomar lo que era Províctima y hacer que el Consejo Nacional de Víctimas funcione. En México tenemos un problema de un gran de una gran falta de respeto hacia los derechos humanos de muchos años. Entonces lo que se buscó con este nuevo sistema penal y con la ley de víctimas fue precisamente abonar y con todos los tratados que México ha firmado sobre derechos humanos, tratar de proteger los derechos de todos. Sin embargo, en este sentido, bueno, pues muchas veces las leyes mismas, ¿no? Y las instituciones se han ido al otro lado de la balanza, ¿no? Entonces va a tener que llegar un momento en que nos situemos en un punto de equilibrio, ¿no? Ese es un primer punto. El segundo punto es que aunque nos moleste que defiendan, porque deben de defender a todos, ¿no? Y pensamos que nada más defienden a delincuentes, no es cierto. Yo lo que sí creo es que si permitimos que abusen de un solo ciudadano, no importa si es delincuente o no, mañana van a abusar de nosotros. Entonces por eso es que es importante que defiendan a todos. Esto no quiere decir que solamente defiendan a los delincuentes, tienen que defender a todos, pero el abuso a los derechos humanos no los comete, como está en nuestra ley, un ciudadano al otro, sino que los comete una autoridad en contra del ciudadano.
Entonces es un tema muy controversial porque por un lado están las víctimas del delito que no son atendidas por las autoridades y que muchas veces no recurren a las comisiones de derechos humanos por tener esta idea, ¿no? Y tenemos a los delincuentes que sí han encontrado como un canal para obtener recursos y sería completamente ilícito, pero también es real que muchas veces han abusado de ellos. Pues mira, yo creo que empezó muy bien con las reformas estructurales como la energética y la reforma de educación. Sin embargo, cuando pasó lo de Ayotzinapa y las Casas Blancas, pareciera que se quedaron como estatuas, ¿no? No pudieron reaccionar ante el problema gravísimo que fue Ayotzinapa y de ahí pues hemos visto pues una mala decisión tras otra. Yo creo que todavía quedan 2 años y el presidente debe demostrarnos que así como inició con un gran empuje y haciendo las reformas estructurales que el país necesitaba, también tiene que terminar su sexenio con cambios en seguridad y justicia que nos lleven, si bien no a un país en paz, sí a tener las bases para poder tener un país en paz en los siguientes años. Yo creo que tenemos que buscar personas que tengan las capacidades, ¿no? Para poder llevar un país tan complejo como México, que demuestren que pueden tener un equipo y trabajar con él, ¿no? Porque siempre pensamos que va a haber un Tlatoani que nos va a venir a resolver nuestros problemas, ¿no? Y ya llevamos muchos y no nos resuelven nuestros problemas. Entonces yo creo que más bien tenemos que pensar en las capacidades como persona y como equipos que nos lleven a resolver los principales problemas, y me parece que las campañas van a estar basadas en el tema de corrupción, en el tema de inseguridad, en el tema de injusticia y por supuesto en los problemas económicos que se nos vienen. El país está sumamente endeudado, entonces además hay un cambio, ¿no? Yo a veces pienso que el cambio que estamos viviendo ahorita, y sobre todo ustedes los jóvenes, corresponde igual al cambio que hubo cuando la revolución industrial, ¿no? Donde muchos como que no terminaban de asumir qué era lo que estaba pasando y las cosas cambiaron completamente. Y con la revolución tecnológica que hemos vivido en los últimos años, el mundo ya no es como era hace unos años, ¿no? Entonces, sí creo que también esto lo tiene que ver quien quiera ser presidente de México. Y sí creo que en base a esto, bueno, pues todavía faltan 2 años, pero tenemos que empezar a preparar o por lo menos a pensar en los perfiles que queremos de la gente que llegue al gobierno. Y también tenemos que pensar que quien llegue va a haber tantos candidatos, tanto independientes como de los partidos, que seguramente el que llegue va a llegar con muy pocos votos, ¿no? Se calcula que puede alguien ganar con 24% de los votos, lo cual es muy poquito. Entonces sí tenemos que pensar en segundas vueltas o en gobiernos de coalición.